auténtico coaching no es el tema de paso 1, paso 2, paso 3. Yo como coach simplemente estoy a ti. Yo te quiero prestar mis ojos para que tú veas. Cuando tú prestas los ojos, estás contextualizando a la persona sobre algo, sobre su vida interna y sobre su vida externa. Claro. Sí, no estamos diciéndole tiene que cambiar, que es el tema y el problema de tantos cursos que hay de crecimiento personal, que le dicen tiene que cambiar poniéndole más resistencia a la persona o estrés, porque, ay, tengo que cambiar. No. Sí. El problema de la escucha es cuando yo quiero saber escuchar. Yo siento que el tema no es ponerse en los zapatos del otro. Entonces, porque no son mis zapatos. Es como yo desde mis zapatos entiendo qué te está pasando en tus zapatos. ¿Me sigues? Porque claro, si yo me pongo en los zapatos del otro estoy en una posición falsa. Es que cada relación es una situación de aprendizaje. Total. Que uno la aproveche. Total, exacto. Bien, si no, pues no. Deje así. Deje así. Y no pasa nada. No pasa nada. Y todo vale. Y bueno. Ese es tu verdadero sentido. Exacto. Sentir esa gratificación plena de estar dándote. Y a eso es a donde vamos precisamente con el mundo del desarrollo personal. El nuevo desarrollo personal, el nuevo liderazgo, el nuevo coaching, la nueva psicología o el desarrollo humano actualizado, como lo planteamos en nuestra escuela, precisamente. A que en la medida que tú vas profundizando en ti, te vas observando, vas reconociendo otras facetas en ti más aportantes para la humanidad, que no son de negociación, como en muchos ambientes hoy se promueve, sino son de construcción conjunta. Yo no le voy a hacer un diagnóstico de cómo funciona su mente. Yo le pongo un espejo. Tú estás funcionando así. ¿Y qué es lo que está generando eso que tú estás haciendo? ¿Y eso te parece bien o te parece mal? Eso, lo pones ahí. Fíjate, ese es el segundo punto. Una cosa es que le muestres, contextualizas, y otra cosa es que lo pones a reflexionar para que la persona sienta la inquietud que lo movilice a la acción. Claro, exacto. Desarrollar el observador. ¿Qué es eso? Cuéntanos qué es desarrollar el observador. Estamos en un nivel, yo no sé si PhD en desarrollo personal. Lo que estamos planteando ahorita, yo no lo he escuchado fácilmente por ahí. No es fácil. ¿Sí? Ahora, me parece clave poderlo comprender y seguir profundizando en él, porque esto realmente es lo que puede crear que una persona haga algo diferente a lo que está acostumbrado a hacer. Total. No por imposición de otra persona o por imposición de su propia mente, de que digo es que yo tengo que cambiar, es que yo tengo que ser disciplinado, es que yo tengo, y eso le crea estrés a la persona. Claro. Y así no funciona. O tengo que ponerme tal objetivo, porque es que estamos en el tema de objetivos. Entonces, no, tampoco es de tema de objetivos. Claro. Es un tema de paso a paso, de escalón tras escalón. Toma de conciencia tras toma de conciencia, y en la medida en que tomo conciencia, tomo decisiones. Eso es todo. Y genero acciones. Eso es todo. Un gusto tenerte aquí. Hoy estamos con Rubén Castilla. Me encanta presentarte de la siguiente manera como me contaste la otra vez. Un psicólogo que ya lo superó, que ya superó la psicología. Algo así. Algo así. Ahorita nos explicas eso cómo es. Sí. Catedrático, consultor en temas de desarrollo humano, sostenible, desarrollo también del talento, que es lo que me apasiona y nos apasiona aquí, y que es lo que principalmente quiero que enfoquemos nuestra charla el día de hoy, en cómo desarrollar el potencial humano y también cómo se debe asesorar para que una persona pueda asesorar a otros para desarrollar el talento humano. O sea, el tema del coaching, que también eres coach, sí, ¿cierto? Sí. Pero un coach también diferente a lo tradicional. Yo creo que también un coach que también ya superó un poco el coaching. También. ¿Cierto? Claro. Y que ve la manera de desplegar el potencial humano de una forma más holística. Exacto. ¿Cierto? Es la idea. Exacto. Esa es la idea. Exacto. Pues si quieres cuéntanos un poquito primero, Rubén, pues un gusto tenerte por aquí. Algo acerca de tu experiencia. Pero cómo todo eso te llevó finalmente al mundo del desarrollo personal y cuál ha sido un poquito tu trayectoria ayudando a otros. Otra cosa que también me encantó la otra vez que te conocí y me dijiste que lo que te apasiona, que lo que más te gusta es servir. Sí. Exacto. Sí. Entonces, ¿por qué te llevó la psicología al servicio? ¿Por qué superaste un poco el mundo de la psicología y ahora eres un servidor? Ok. Me quiero empezar por ahí, por el tema del ser servidor.
Yo creo que desde siempre, desde muy pequeñito, yo lo digo jocosamente, yo era el ejecutivo de toda la familia, de las primas, de las tías. Yo era siempre contaban conmigo para todo. Entonces sí, siempre estaba en función de estar con la gente, de servir, de ayudar, de apoyar procesos, apoyar el ejecutivo. Ve y me haces tal cosa, ve y me dice, llevas esto, ve y dile esto. Entonces, eso fue un poco también desde mi niñez. Y luego empecé a trabajar con la gente, con las comunidades en el sector donde vivía, en una parroquia. Empecé a trabajar con jóvenes, ¿sí? Y a hacer alfabetización. Y me encantaba ese cuento de trabajar con las personas menos favorecidas, que vivían en una zona, era una zona marginal de la ciudad, cercana a donde yo vivía. Entonces yo les hacía alfabetización a esas señoras ya mayores, a enseñarles a leer, a escribir, a que hagan sus operaciones. Y eso estaba yo en mis últimos años de colegio. Y dije, no, pues el cuento sí es ese, el cuento es estar con la gente y servirle a la gente. O sea, empezaste como servidor, antes que como psicólogo. Pero claro, o sea, para mí la psicología era como una herramienta de aproximación a la gente, como un modelo teórico, un modelo conceptual, que de por sí es muy consistente, tiene muchas fundamentaciones técnicas, científicas, con muchas denominaciones, muchas distinciones que dicen ahora, de las que hablan ahora, poderosas, cosas muy importantes, muy valiosas, no las descalifico para nada, han prestado un gran servicio. Y en ese sentido la teoría y los modelos teóricos de la psicología son muy importantes, y quienes están en ese referente tienen un valor maravilloso y trabajan mucho también por lo mismo, por servir, por ayudarle a que las personas se desarrollen, evolucionen y salgan de sus diferentes estados mentales, digámoslo así. Pero a mí siempre el tema de la patología, de la nominación de la enfermedad mental me hacía como escozor, como que, hombre, yo no puedo hablar de que una persona es neurótica. De clasificar a las personas. De rotular a la gente. Exactamente. Me parecía que eso por ahí no era la cosa. Pero era lo que había que aprender, de alguna manera, para poder obtener ese nivel profesional de desarrollo universitario y profesional. Entonces, pero inclusive durante mi tiempo de formación como psicólogo, siempre estaba en esa función del trabajo con la gente. En mis vacaciones me iba de campamento misión a trabajar con campesinos. Antes de empezar a estudiar psicología, estuve trabajando en un proyecto que se llamaba Juventud Canadá Mundo, con el ICETEX y el Canadá, en un intercambio, y trabajamos, por ejemplo, en Bolívar, Cauca. Trabajamos con muchachos de la calle en ese inicio, sirviendo, trabajando, conviviendo con la gente, y en el fondo, en últimas, aprendiendo de ellos, de esa psicología natural, de esas condiciones del ser humano que lo enriquecen a uno muchísimo en la vida, en que uno tenga la capacidad de estar conectado con esas condiciones y de también ser uno mismo, más que el rótulo del que ayuda. Yo iba a estar con la gente, era estar con las personas, y eso me ayudaba a servirles. Mira que esa parte me parece súper, porque empezamos a enfocar hacia donde quizás encontramos como la forma de desarrollar el potencial humano, ser uno mismo. Exacto. Más que ser psicólogo. Sí. Sí, empezaste a darte cuenta, claro, la psicología era un medio a través del cual podías llegar, claro, a las personas profesionalmente, claro, pero el ser uno mismo era el que te podía conectar. Exactamente. Con la persona. Exactamente. Y eso es algo que creo yo, y no me cuesta ser yo mismo, ¿sí? Y soy hasta relativamente irreverente en ese sentido, ¿sí? En coaching hablan del gentilmente irreverente, ¿sí? Es como confrontar, como lo hablábamos en la otra oportunidad, es como decirle a la persona lo que la persona necesita oír, no lo que quiere oír. Y para poder tener esa conexión, esa capacidad, pues hay que tener claro qué es lo que eres tú también, ¿sí? Porque no le puedo endosar, y eso en psicología tiene
una terminología muy compleja, es la transferencia, ¿sí? Y es el gran problema de la psicología y de los psicólogos en muchos casos. Por eso se requiere que estén en procesos terapéuticos. Los que están dedicados a la salud mental estén en procesos terapéuticos simultáneos para no estar transfiriendo sus propias condiciones a las condiciones de sus pacientes. Entonces a mí la parte clínica como tal no me atraía mucho, ¿sí? Pero me atraía muchísimo el trabajo con la gente, con los grupos, con los jóvenes, con la gente de campo, ¿sí? Y ahí surgió desde antes inclusive el concepto de la recreación, ¿sí? De construir, de crear, recreación, ¿sí? Y era muy curioso porque yo estaba recibiendo clases de psicología en la Javeriana y salía volado de clase de la Javeriana a dictar clases de recreación en el externado de Colombia, a hotelería y turismo. ¿Y esa recreación era más en cuanto al entretenimiento o era en cuanto a volver uno a crearse, volver uno verse de otra forma diferente? Claro, mira, que en principio era más al divertimento, al juego por el juego. Pero yo empecé a darme cuenta que realmente el juego tenía unos contenidos muy poderosos en la relación consigo mismo y con los que se jugaba. O sea, el juego me ponía en evidencia muchas cosas. Y entonces empecé a meterme por ese lado, a buscar y a leer y a escarbar. Y dije, mire, el tema de la recreación no es simplemente jugar. El tema de la recreación es recrear, ¿sí? O sea, como el juego, lo lúdico, ¿sí? Recrea y reconstruye una dimensión del hombre. Y ahí me tiene el tema del Homo Ludens, ¿sí? El Homo Sapiens y el Homo Ludens. Entonces, es ese Homo Ludens que... ¿Qué es eso del Homo Ludens? Cuéntanos. es como el Homo Sapiens, el Homo que piensa. Es el Homo Ludens, es el Homo que juega, lúdico. ¿Sí? Okay. El ser que juega. Yo pienso, ¿sí? Cuando me dices esto, que el juego lleva a que una persona sea original, espontánea, a que sea ella misma precisamente. Claro. A que improvise. Claro. Y eso ayuda al desarrollo. Mira, es que la improvisación de pronto requiere, de pronto se puede pensar desde la improvisación con parámetros preestablecidos. En el juego tú estás interactuando y manejando los parámetros determinados en la relación del juego y estás mostrándote como tú eres, ¿sí? O sea, las mamás tenían palabras sabias, ¿no es cierto? El dicho de la mamá, en la mesa y en el juego se conoce al caballero, ¿sí? O sea, el juego es una manifestación de la persona, es una condición, como el Homo Ludens es esa condición del hombre que piensa, el Homo Ludens es esa condición del hombre que juega, como el Homo Sapiens, el hombre que piensa, ¿verdad? Es como esa palabra. Lo único cuando nombran la improvisación, porque también nos toca aquí profundamente, la improvisación más pura, la verdadera improvisación, okay, también es desde la no preparación. Desde lo lúdico. Desde el juego, precisamente. Claro, es que en la medida en que tú estás conectado contigo mismo y con esa acción que pretende construir algo, en la improvisación, tú estás en unas relaciones de construcción de algo nuevo, algo diferente, algo que te surge desde adentro. De la nada. De la nada, literalmente de la nada, y termina siendo un producto. ¿Sí? Uh-huh. Termina siendo un producto real. Eso es el juego también. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, ahí fue ese momento de la recreación, el dictar clases de recreación en hotelería de turismo a muchachos que eran mayores que yo. Yo estaba en segundo semestre de psicología y dictaba clases a séptimo y octavo semestre de hotelería y turismo en el externado de Colombia. Uh-huh. Mucho irresponsable yo o ellos también, quienes me contrataron. Pero un ejercicio supremamente poderoso. Dicté como 4 semestres y fue muy enriquecedor eso también. Y empecé a construir como un modelo teórico y cómo hacer ejercicios
de construcción, de análisis del juego y qué pasó en el juego y cómo el juego era la expresión de las personas y de las emociones y de los sentimientos y de las relaciones mismas. Y últimamente, ¿de qué están hablando? ¿Sí? Cuando tú hablas de los campos de formación, los outdoor de entrenamiento empresarial, ¿sí? ¿Qué es eso? Es recreación. Eso, y por eso es tan valioso. Y tiene mucho en valor. el campo claro. educativo, todo lo lúdico también. Claro. Tú sabes que hoy en día para las pedagogías modernas, pues implican lo lúdico, necesitan lo lúdico. Claro. Lo único que a veces desenfoca en el campo educativo es que lo lúdico no tenga un objetivo claro, no lleve hacia como un proceso concreto del muchacho, de la persona, sino que se vuelve el juego por jugar sin un sentido. Exacto. Y ese ya es una falencia. Exacto. Es que eso ya no es recreación, eso ya es juego. Sí, o sea, es que el ejercicio, yo puedo aprender, y está demostrado, la persona que aprende, un factor de aprendizaje es desde la condición de la espontaneidad, de la conexión. Tú en el juego, ¿qué haces? Generas nuevas conexiones, ¿sí? Generas acciones de pronto no preestablecidas, ¿sí? Que te surgen en el momento. Y en el momento en que tú tomas conciencia de esa acción que generaste en el juego, tomas conciencia de tu propia naturaleza también. ¿Por qué hice eso? ¿Por qué dije eso? ¿Por qué pasó? ¿Qué pasó ahí en esa práctica, en ese ejercicio? Bueno, muy bien, Rubén. Mira, entonces yo voy entendiendo que lo que te hace a ti ir más allá de la psicología o ir más allá del coaching es el grado de empatía que tú se nota que tienes con las personas y que sientes, que te conectas sí. Con ellas, que te los miras de acuerdo te pones en los zapatos de ellas, como dicen. Ahí tengo mi observación. A ver. Yo, con el cuentito que es casi que un eslogan, que es como un cliché, lo veo como un cliché de póngase en los zapatos del otro. Cuéntame. No sé si yo te lo comenté la otra vez. No. Y es algo que, pues con todo respeto, ¿no? Porque todo el mundo lo usa, ¿sí? Yo siento que el tema no es ponerse en los zapatos del otro. Entonces. Porque no son mis zapatos. Es como yo, desde mis zapatos, entiendo qué te está pasando en tus zapatos. ¿Me sigues? Porque claro. Si yo me pongo en los zapatos del otro, estoy en una posición falsa. Te entiendo. No soy yo, es una condición ficticia, es una condición. Suena bonito, pero no es lo que es. No es lo que yo creo que debe ser. Cuando yo estoy con la persona, no tengo que salir de mis zapatos. O sea, yo no tengo que dejar de ser yo para poder conectarme contigo y entender el dolor que hay en tus pies con tus zapatos. No me los tengo que poner, ¿sí? Yo voy a decirlo como usualmente lo digo, que suena un poquitico no tan fino, digámoslo así. Pues cuando yo me pongo los zapatos del otro hay dos problemas. El primero, me salen callos, sí. Porque no son mis zapatos. Y lo peor lo peor, también puede pasar que me dé pecueca, porque perfecto. No son mis zapatos. Eso es lo que estaba pensando y lo dijiste primero. Exactamente, sí. Es eso. Entonces la empatía no tiene que ver con ponerse los zapatos del otro, porque es falso, como tú dices, sino la empatía tiene que ver con sentir, tal vez, exacto. Las necesidades del otro. Estar con el otro. Desde todo mi yo. Desde todo mi yo, o sea, estar presente plenamente, entregarme de lleno. Eso. No quedarse en los pensamientos analizando todo lo que la persona está diciendo, sino entregarse de corazón a lo que la persona está expresando, ¿no? Claro. Escuchar, seguramente. Esa es la máxima expresión. Escuchar. La escucha tiene que ver con ese factor de la empatía. Una de las distinciones, de los conceptos fundamentales en el coaching y que es determinante, es la comprensión de la escucha, ¿sí? El asumir la escucha como ese espacio de conexión auténtica con el otro, sin esperar, que es el gran fenómeno. Espera, te escucho. Entonces, yo te estoy escuchando muy bien, pero no estoy de acuerdo. No estás escuchando, estás escuchándote a ti mismo para decir que si estás o no estás de acuerdo con lo que estás diciendo. Me estás oyendo para confrontarme. Eso no es escucha. Entonces, la escucha implica esa condición de auténtica conexión en donde yo
siento y vivo lo que tú estás sintiendo y viviendo. Y desde eso que yo estoy sintiendo y viviendo, te ayudo a ti a mover eso que tú estás sintiendo y viviendo para que puedas evolucionar y generar nuevas posibilidades en tu vida. Eso es una forma de coaching. Ese es el sentido del coaching, de alguna manera. También. Cuando uno escucha, realmente se sale de su yo. Claro. Ya no está el ego. Está uno entregado al momento presente, claro, dado a la otra persona, y no en sus cuentos y carretas mentales, viendo a ver cómo uno trata de comunicar lo que uno quiere comunicar. Claro. Sino entregado. Exacto. Sin ninguna expectativa. Exacto. Es como yo logro estar ahí y el simple estar ahí y que la persona tenga esa sensación y reciba esa energía de conexión hace que la persona pueda ver diferente también. Se abre. Se abre así yo no le diga nada. Exacto. ¿Sí? Una pregunta. ¿Ya? Oiga, eso realmente me lleva la pregunta me lleva a ver diferente. Entonces, esas son las conversaciones poderosas de las que hablo yo. Me encanta. No hablo de coaching. Conversaciones poderosas. Exacto. Porque, o sea, cuando hablamos de que de pronto fuiste más allá del coaching, ¿a qué nos podemos referir? A que de pronto, pienso yo, no sé, tú me dirás, que quizás precisamente pasa lo mismo que la psicología con el coaching, que también tratan de rotular, cuadricular, exacto, paso 1, paso 2, paso 3. Exacto. Y si se habla del escuchar, la importancia, pero es que no sabemos escuchar. Eso es una de las carencias graves que tiene el humano por vivir tan metidos en la mente, por vivir con la atención desenfocada y no enfocada en donde mejor puede estarlo. Es que el problema de la escucha es cuando yo quiero saber escuchar. Ahí ya no. Es una gran contradicción. Porque el querer te pone en la mente. Yo quiero saber escuchar. El querer te pone en el yo, exacto, te pone en el ego. Sí, claro, yo quiero saberte escuchar a ti. Entonces yo me estoy poniendo por encima de ti mismo. Porque yo te estoy escuchando. Si estoy acá y tú estás acá. Entonces, a ver, no tiene sentido. ¿Sí? Es más allá del protocolo, del paso 1, por lo que tú acabas de decir. No existe un protocolo. El auténtico coaching no es el tema de paso 1, paso 2, paso 3. Yo creo que para mí, desde mi perspectiva, yo como coach simplemente estoy a ti. Y hay una frase que alguno de mis colegas en mi proceso de formación como coach, una hermosa colega, me regaló en su momento, y era: yo te quiero prestar mis ojos para que tú veas. Bonito, hermoso. ¿Sí? Simplemente mi papel acá es ponerte mis ojos a ti para que tú veas lo que tú quieras ver. El problema, y ahí viene otro fenómeno bien complejo, y es qué es lo que yo observo. Y yo observo lo que yo soy. Definitivamente, o sea, cada nivel de consultor depende del grado de evolución o conciencia que tenga el consultor. Claro. De humanidad. Claro. Entonces, cuando yo estoy en un proceso de consultoría, ¿sí? Las personas tienen sus propios observadores. ¿Sí? Entonces, el proceso de la consultoría es cómo yo logro que usted, como consultante, tenga la posibilidad de ver diferente a lo que está viendo. ¿Sí? O sea, cómo usted sale a ver diferente, a darse otras posibilidades y mover su propio observador. Prestando tus ojos. Prestándole mis ojos. Fíjate que estamos total en sintonía. Y lo que eso es que, fíjate, estamos hablando, la vez pasada que te conocí, hablamos de otras cosas. Eso es increíble. Y ahorita estamos hablando de esto y me parece también poderosísimo todo lo que estamos hablando. De pronto lo que sí hablamos, y ahí llegamos al tema que también tocamos la vez pasada, es que, fíjate, cuando tú prestas los ojos, ¿qué estás haciendo? Estás contextualizando a la persona sobre algo, sobre su vida interna y sobre su vida externa. Claro. Sí, no estamos diciéndole tiene que cambiar, que es el tema y el problema de tantos cursos que hay de crecimiento personal, que le dicen tiene que cambiar poniéndole más resistencia a la persona o estrés, porque ay, tengo que cambiar. No, sí. Prestar los ojos significa contextualizar. Claro. Y mira que ese prestar los ojos tiene también un elemento que se me viene ahora, es el eliminar el juicio.
Yo no te voy a juzgar. Exacto. Yo no tengo aquí ningún juicio. Ni te voy a obligar que tienes que hacer no, algo. Nada. Mira, tú no tienes que nada. Tú tienes que morirte. Y no tienes ni idea ni cuándo, ni cómo, ni dónde. Lo único que tienes que. Ah, no, entonces debo. Si usted debe, pague. Así de simple. Tú no debes nada. Tú tomas decisiones. ¿Y desde dónde tomas decisiones? Desde lo que eres. Y tú lo único que puedes hacer es aclararle un poco más lo que es. Exacto. Contándole un poco cómo es que funciona su mente, cómo es que funciona Sí. tu manera de actuar. Y esa es la pregunta. Yo no le voy a hacer un diagnóstico de cómo funciona su mente. Yo le pongo un espejo. Eso. Le pones un espejo, le muestras cómo es que funciona la mente, pero no cómo debe funcionar la mente. Tú estás funcionando así. ¿Y qué es lo que está generando eso que tú estás haciendo? ¿Y eso te parece bien o te parece mal? Entonces, eso, lo pones ahí. Fíjate, ese es el segundo punto. Una cosa es que le muestres, contextualizas, y otra cosa es que lo pones a reflexionar para que la persona sienta la inquietud que lo movilice a la acción. Claro, exacto. Ese es el tema. Y genere nuevas acciones. Sí, yo creo que estamos como en un nivel, yo no sé si PhD en desarrollo personal, lo que estamos planteando ahorita, yo no lo he escuchado fácilmente por ahí en ningún lado. No es fácil. ¿Sí? Ahora, me parece clave poderlo comprender y seguir profundizando en él, porque esto realmente es lo que puede crear que una persona haga algo diferente a lo que está acostumbrado a hacer. Total. No por imposición de otra persona o por imposición de su propia mente, de que digo es que yo tengo que cambiar, es que yo tengo que ser disciplinado, es que yo tengo, y eso le creas estrés a la persona. Claro. Y así no funciona. O tengo que ponerme tal objetivo, porque es que estamos en el tema de objetivos. Entonces, no, tampoco es de tema de objetivos. Claro. Es un tema de paso a paso, de escalón tras escalón. Toma de conciencia tras toma de conciencia, y en la medida en que tomo conciencia, tomo decisiones. Eso es todo. Y genero acciones. Eso es todo. Simple. Yo tomo conciencia de lo que soy. Y lo que soy, ¿qué genera? ¿Qué me genera a mí? ¿Y qué está generando en mi entorno? ¿Y qué pasa conmigo en eso que me genera a mí y que le está generando al entorno? ¿Estoy bien así? Entonces fresco, hermano, chuleado, váyase. Si está bien así, no hay problema. Ah, no, pero es que lo que pasa es que quedo con sensaciones, entonces vienen las emociones, entonces quedo deprimido, me pasa no sé qué, sí, ok, a ver, metámonos ahí. ¿Qué es lo que está pasando con eso que tú eres? ¿Sí? Entonces tú tomas conciencia y desde ahí tú construyes una nueva posibilidad, con una nueva acción. No desde lo que quieres ser, es que yo quiero ser. Porque lo leí en un libro, porque me lo dieron en el curso de X. Usted no quiere ser, usted es. Y ese tema del ser es otro cuento complejísimo. ¿Por qué complejo? Porque se puso de moda. Ese es el tema. Sí, por eso, mira. Por eso la palabra ser no me gusta usarla porque cuando uno habla de ser ya deja de ser. Exacto. Y entonces, ¿para qué habla de ser? Mira, el concepto del ser para mí es algo bien poderoso. ¿Sí? Y tengo una frase que eso que tú quieres ser es aquello que nunca vas a lograr ser. Sí. ¿Y a qué invita esa frase? Dale, lucha por ello. Constrúyelo. Sé coherente con eso que tú quieres ser. Y empiezas a tomar decisiones de qué es lo que tú haces que está al servicio de lo que tú quieres ser. ¿Qué es lo que tú tienes que está al servicio de lo que tú quieres ser? ¿Qué es lo que tú sabes que está al servicio de lo que tú quieres ser? Y cuando tú empiezas a tomar conciencia de que hay cosas que no están al servicio de eso que tú quieres ser, pues dejas de hacer muchas cosas. O dejas de querer tener muchas cosas. O dejas de querer saber tantas cosas. Bueno, con esto que me dices, me traes a colación el tema que quería que llegara, que ya lo nombraste, de todas maneras, no lo dijiste en la palabra, pero es eso, el sentido. Okay. El sentido por el cual hacemos las cosas. Okay. Cuando tú hablas de qué es lo que quiero ser, también se refiere a cuál es el sentido por el cual hago las cosas. Claro. Si yo clarifico cuál es mi sentido, o tengo claro cuál es mi sentido, pues empiezo a hacer lo que tú estás diciendo. Exacto. ¿Sí? Es que el sentido tiene que ver con el ser. ¿En qué relaciona? O sea, cuéntanos. El sentido... Pues para mí es casi que lo mismo. Es casi que lo mismo.
es casi Yo que por lo eso mismo. prefiero, pero- para mí el ser, tú lo puedes cambiar por una acción. O sea, cada vez que tú usas la palabra ser, tú puedes plantear la acción que te lleve hacia algo. Tú puedes hablar de sentido. Sí. Sí, cuando tú hablas de sentido, como que con el sentido tú como que caminas, bueno, tú sabes, con el sentido tú tienes de acuerdo al sentido tienes unas creencias, de acuerdo a las creencias tienes unos propósitos, de acuerdo a los Claro. propósitos tienes unas acciones. Claro. Entonces como que el sentido y las acciones están muy correlacionadas. Claro. Entonces, pero entonces, mucho, para mí ahí el ser como que pasa a un segundo plano, porque si yo tengo claro el sentido, estoy avanzando Hacia mi hacia ser. desplegar mi ser, Hacia mi ser, exacto. o hacia mi ser. Hacia lograr eso que quiero El ser. problema es que no tenemos claro los sentidos, que no Exacto. sabemos por qué hacemos las cosas, Claro. por qué actuamos como actuamos. Claro. Nos preocupa mucho el cómo. Nos preocupa mucho el qué. Más que el para qué. Más que el para qué. Exacto. El círculo de oro. A ver, ¿cuál es el círculo de oro? Cuéntanos cuál es el círculo de oro que me gusta. Esos conceptos aclaran, aterrizan y generan una recordación en la memoria, que es lo que también queremos aquí. Pero el círculo de oro, ay, se me olvidó el autor. Hay un... ya lo buscaremos si no pueden buscar No, ahí en Google. es una charla que dicta un... Ay, se me fue el nombre, no importa. En donde plantea cómo han logrado las personas las grandes cosas en su vida. Cómo lograron lo que lograron. ¿Sí? No se preocupaban por el qué, ¿sí? Ni por el cómo, sino el por qué y el para qué. Eso. Entonces, en la medida en que tú tienes claro el por qué y el para qué, empieza a generarse el qué y el cómo. Es que ahí, por supuesto. Entonces, ¿tú por qué crees que nos hace falta tener claro en la humanidad el para qué, el por qué hago las cosas? Porque vivimos en función de las cosas, de la cosa por la cosa, Eso. ¿sí? Del qué por el qué. ¿Cuáles son los pasos para empezar a uno a profundizar en entender el para qué hago las cosas, el por qué hago las cosas? No sé si pasos, ya dije que pasos no es lo ideal, pero ¿qué cosas hay que hacer? Toma conciencia de lo que te rodea. Claridad del contexto. Del contexto. Claridad de lo que somos. Exacto. Claridad, yo digo claridad interna y externa. Interna, por qué pensamos como pensamos, por qué sentimos como sentimos, por qué queremos las cosas que queremos. O sea, explicación de uno por qué es como es. Claro. Cómo funciona la mente. Hay cosas que uno no comprende de la mente, o que está uno tan obnubilado en muchas cosas que se le olvida a uno entender que la mente es una máquina, y cuando está funcionando la máquina, cuáles son los recursos internos de la máquina, claro, el producto terminado de la máquina, y cómo estarse viendo qué es lo que se está produciendo. Y externamente también, el contexto externo, entender este mundo, cómo funciona, o esta realidad o irrealidad, como la queramos ver, cómo funciona, cómo me afecta. Sí, sí. Ahora, el pensar el por qué podría convertirse en un argumento para justificar muchas cosas. También. O sea, el por qué es como el motor, ¿sí? Pero no es la justificación para. ¿Por qué hago ejercicio? Porque hago ejercicio. No, porque quiero estar bien, porque quiero que mi cuerpo esté bien. ¿Sí? O tal vez porque tengo una intención. Entonces ahí vienen las intencionalidades de la justificación. Yo quiero sentirme fuerte para poder ser más, estar más en conexión con el entorno. O sea, ¿cuáles son las justificaciones o las razones? Es que por eso yo diferencio un poquito entre los propósitos y el sentido, porque el propósito de pronto, bueno, quiero hacer ejercicio para verme bien, para conquistar, para lo que sea, pero hay cosas más de fondo, ¿no? O sea, uno por qué conquista, o sea, qué es lo que en el fondo está buscando cuando uno quiere conquistar algo. Tranquilidad, felicidad, plenitud, armonía. O sea, ahí ya empezamos a tocar el sentido. Exacto. Ya vamos más a sí, entonces, que no es justificación de nada. ¿Cuál? Pues uno podría hablar del sentido más elevado. ¿Cuál es el sentido más elevado de una persona? O sea, porque es como lo que en el fondo más nos motiva, lo que más nos lleva a hacer cosas. El verdadero para qué. Esa es la decisión que hay que tomar. Pero entonces, ¿cómo podemos clarificar un poco esa decisión? ¿Cómo podemos tener claro cuál es la decisión más importante en mi vida? Y tiene que ver también con el valor. Total, con el valor
qué le doy yo valor? O sea, el sentido, de alguna manera, es eso a lo cual yo le doy valor. Y por ello estoy dispuesto a muchas cosas. ¿Sí? ¿Qué sería un valor elevado? ¿O valores elevados? ¿Cuáles podrían ser? O más bien, ¿qué sería más bien un valor no tan elevado? También puede ser que de pronto una persona le dé valor a algo no tan elevado cuando de pronto puede ver que hay algo más en su vida que lo... Humberto Maturana, no sé si con un biólogo chileno, claro, muchísimo. Él decía que el ser humano mantiene Claro, un dolorcito constante, un dolor constante, sí. por no ser el mismo, lo que estamos hablando precisamente, claro. Porque no le permite desplegar plenamente lo que es, no permite ser auténtico, empático, no permite darse al mundo desde lo que en el fondo es. Eso mantiene un dolor, hace que las personas mantengan un dolor. Entonces, pero fíjate que es un dolor sabio. Es un dolor, pues es sabio cuando empezamos a buscar, al menos puede claro. Que no lo comprenda, pero cuando pasamos de agache, sí, el problema exacto. Es como coloquialmente hablamos, entramos en nuestra zona de confort y ay, dejé así, ¿sí? De alguna manera, mira, yo tengo otro jueguito de palabras, es deje así o hágase cargo. ¿Sí? ¿De qué te haces cargo? ¿De qué te quieres hacer cargo? El ser humano es fundamental que se haga cargo. ¿De qué? De lo que es. Y si no, sufre. Si no, deje así. Y yo hablo de que cuando usted se hace cargo, algo pasa. Cuando usted dice deje así, no pasa nada. Sigue tal cual. Es tan complejo que ni siquiera sufre porque no tiene conciencia. Trata de ocultar el sufrimiento. Sí, no, pasa de largo. Y los conocemos muchísimos. Aunque hay una forma de pasar de largo sin sufrir, en teoría. Sin sufrir en teoría, es dedicándose a satisfacer los placeres de los sentidos o emocionales, dedicándose a buscar la felicidad en el entorno, pero a lo que venga. Pero puede que eso sea es como una droga, que te tapa el dolor temporalmente, pero luego llega de nuevo ese dolor más fuerte. Sí, puede ser. Pero no, o sea, no necesariamente. O sea, yo no creo que sea tan reglado el tema. Hay muchas personas que, ay hermano, no se complique. La vida es para vivirla. Ay, no, hermano, venga. Entonces, como que son y no les interesa. O sea, su observador... Pueden morir sin que les interese. Pueden morir. Pero se les fue la vida. Un sinsabor profundo. Que puede que haya algo que le impide que lo vea. Vivir tan enfocado mentalmente, vivir tan en su yo o tan en su ego. Vivir tan en su yo, tan en su ego que le impide, o sea, que lo mantiene ahí enredado en que no se vea más a fondo. Sí. Pero es la decisión. No, pues sí. Cada quien decide cómo quiere vivir. En últimas. El cuento es que si tú estás en ese camino de la evolución y el desarrollo del despertar o de desplegar de la persona, la potencialidad, el talento, evolucionar. Tiene que verse. Algo tiene que tomar conciencia. Tiene que tomar conciencia. No puede pasar de agache por la vida porque ahí sí no. O sea, 1 más 1 no es 2. el tema de esa lógica del deje así, de pase de agaches, es un tema de... O sea, para quienes estamos aquí en este podcast de que queremos desarrollar el talento, la potencialidad, ahí no vale el deje así. Ahí no vale el deje así. Y por eso estamos en esta conversación y tratamos de ir a la profundidad del sentido, del para qué. Claro. Porque es lo que nos tiene que mover, nos tiene, bueno, no tiene, pues, lo que nos puede. Lo que decidimos mover, hacia lo que donde hace que podamos llegar a decidir en determinado momento movernos hacia hacer algo que sea aprovechar más lo que somos. Claro. Y evolucionar. Y salir del dolorcito. Exacto. Evolucionar, sí. Y es que el crecimiento duele. Exacto. Es que pues si uno quiere lograr algo en la vida hay que esforzarse y ese esfuerzo genera dolor. Claro. Eso todo tan color de rosa, todo son gozorongo, todo eso no tiene... El todo vale.
El todo vale. Tampoco. Tampoco. Es lo que está pasando hoy en día. Ese es el tema. Ese es el Que tema, entonces todo vale. no me importa, ya, todo bien, pasémoslo, gracias. Sí, si usted no las hace, ¿cómo es? Si usted no las hace, otros la hacen. ¿Sí? Y a usted solamente se le aparece la Virgen una vez en la vida. O la aprovecha o la deja pasar. Y lo más curioso es que casi que a diario se aparecen, no llamamos la Virgen, pero se le aparece algo especial todos los días para no aprovechar más lo que es. Claro. Y es esa capacidad de toma de conciencia, de conexión consigo mismo y de desarrollar su propio observador para ver qué es lo que está evolucionando, porque todo en la vida te está dando indicaciones de cambio, de transformación, todo. Bueno, miremos que tú tocaste el tema ahí, que creo que puede ser un punto que nos puede permitir avanzar. Desarrollar el observador. ¿Qué es eso? Cuéntanos qué es desarrollar el observador. El observador es lo que construye mi realidad. ¿Sí? En la medida en que yo observo algo, eso existe. ¿Sí? Yo te voy a poner he hecho la historia muchas veces del observador, donde yo voy a La Calera con un amigo, ¿sí? Que viene de Medellín, ¿sí? El día anterior estuve en La Calera, ahí en la subida a La Calera, viendo el observador de Bogotá, viendo la panorámica nocturna de Bogotá, y veo todo eso y digo, no, qué cosa tan complicada, qué cosa tan fea, esa contaminación, ese vaporcito que sale, es pura contaminación, qué horror. Mejor pongámonos a ver las estrellas. Y le digo a mi esposa, miremos allá las estrellas. ¿Sí? Le damos la espalda a la ciudad y nos ponemos a ver las estrellas. ¿Qué estamos viendo? Estrellas, ¿verdad? Al otro día voy con un amigo que viene a conocer Bogotá, ¿sí? Se está hospedando en mi casa y le digo, oiga, anoche estuvimos en La Calera y el cielo estaba despejado y estuvimos viendo estrellas. Sí, lléveme, que a mí me encanta la astronomía. Y vamos, entonces nos fuimos al mismo sitio, miramos la misma bóveda, bueno, creo que no era la misma, pero de pronto sí, la misma bóveda celeste. Y el hombre fascinado me dice, mira, allá está la constelación de Orión, mira, allá están los 3 Reyes Magos. La noche anterior estaban la constelación de Orión, los 3 Reyes Magos. Posiblemente. Pero yo te pregunté, ¿qué vimos? Estrellas. Y lo que vimos fue estrellas. ¿Cuándo empieza a existir para mí la constelación de Orión en el firmamento? Cuando la veo. Las cosas no son lo que son, sí, son lo que yo observo de ellas. Ok, tú estabas viendo estrellas, solo que al siguiente día viste las mismas estrellas, puede que otras, pero de acuerdo a un concepto mental. Construí un nuevo observador. Amplié mi observador del infinito, del firmamento. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que tú tienes que estar haciendo permanentemente. Sí. No tienes que. Es lo que es importante, que estés sensible para ver qué hay de diferente que te lleve a aprender. Metámonos con un poquito el budismo, que habla del observador también. Uh-huh. Y que sí, que se trata de que podamos, por ejemplo, en cuanto a vernos a nosotros mismos, estar observando cómo está funcionando la mente, lo que estamos diciendo, ser consciente, sí. Cómo estamos funcionando, observar. Ahí tenemos un observador, alguien externamente que está observando y que está dándose cuenta cómo estoy actuando yo, por ejemplo, desde el presente, ¿no? Cómo estoy ayudándome empáticamente a los demás, cómo me estoy entregando al otro, o cómo está mi ego también de pronto ahí tratando de imponer alguna idea, algún concepto, pero ahí está el observador viendo todo eso, cómo funciona. ¿Y quién es ese que está viendo? Yo mismo. Puede ser, exactamente. Los budistas dicen algo más, que es lo que quería ponerte en el tema. ¿Qué pasa si hay otro observador viendo a este observador que observa? Okay. Si hay un tercer observador que se da cuenta de todas estas dinámicas mentales, porque finalmente estos son dinámicas mentales. O sea, hay algo más, o sea, una conciencia más, que permite reconocer sin pensar todo esto que está, las dinámicas mentales precisamente, claro. Las dinámicas porque es que todo esto, el cosmos, las estrellas, todo esto cómo funciona, como lo que uno ve, los conceptos son mentales, realmente.
¿Qué pasa si es dónde coloquemos la atención? ¿Dónde está nuestra atención? De nuevo traigo el concepto de la atención. Es dónde está nuestra atención. Nuestra atención está desde este observador. Nuestra atención está perdida en nuestras dinámicas mentales, en nuestra mente ya con el ego funcionando, o está por lo menos un poco más consciente, reconociendo cómo están funcionando las cosas interna y externamente, o simplemente está. O sea, está presente de todo eso que está pasando, interna y externamente. Es estar presente. Sí. Es estar presente. ¿Sí? Ahora, el tema del observador también tiene que ver con esos personajes que se te atraviesan en la vida. Los Alejandros y los demás, los San Mauricios, todos esos seres humanos que vienen y te muestran cosas. Cada te ponen uno de espejos. ellos. Cada uno. Te muestran cosas de ti. ¿Sí? Sí, es que cada relación es una situación de aprendizaje. Total. Que uno la aproveche. Total, exacto. Bien, si no, pues no. deje así. Deje así. Y no pasa nada. No pasa nada. Y todo vale. Y bueno, y es el tema pero en los que estamos en este mundo de evolucionar, de ser, de servir, de estar en el servicio, de estar en la condición de construir en sí para el otro, ¿sí? El observador tiene que estar muy atento y tiene que estarse moviendo y tiene que estarse abriendo y tiene que estarse preguntando, ¿sí? Y tiene que estar jugando el mundo de la incertidumbre, ¿sí? En donde, hombre, ¿y esto qué me dice? ¿Y esto qué me revela? ¿Y esto qué está pasando conmigo aquí? ¿A qué estamos jugando? Estoy hablando conversaciones coloquiales conmigo mismo. No, pero así que son las poderosas. ¿Sí? Que son las conversaciones poderosas conmigo mismo. Claro. Que son las que uno cuando dice deje así, pasa de agache, todo vale, no las tiene. No las tiene, no, en absoluto. En absoluto. Y pierde la vida. Puede perder la vida. Pierde la vida. Ahora, mira, de nuevo, observador y servicio. Uh-huh. Quisiera tocar, porque el tema del servicio quería que lo tocáramos como al final, pero me parece que es, pues yo no sé, hemos ya entregado, no, nos hemos dado tanto que yo creo que estamos como redondeando de una forma muy chévere esta conversación. Pero entonces el servicio, precisamente, porque no entendí muy bien la relación entre el observador y el servicio. Me gustaría que profundizáramos, lo viéramos un poquito mejor. ¿Qué te lleva a ti a servir, por ejemplo? ¿Qué te lleva a ser un servidor? Yo pienso que tú desde pequeñito, por lo que me contaste o me has contado, has sido una persona que le gusta servir. Sí. ¿O qué te despertó a ti esa necesidad de ayudar a otros? De ponerte, no en los zapatos, de prestar más bien los ojos tuyos a otras personas. ¿Qué te lleva a ti a eso? O sea, el observador, el estar observándote, el estar viéndote, el estar haciendo esas preguntas poderosas, conversaciones poderosas. En mí mismo, sí, enfrentándome al otro, a los otros, enfrentándome en la relación con el otro, enfrentándome a la relación con la tía que me pedía el favor, ¿sí? Y consolidando esa relación. ¿En ese momento tenías esas conversaciones poderosas contigo? No creo. De pronto, te voy a ser sincero, de pronto era porque me invitaban a tomar onces después de que hacía el favor. Entonces, porque era un niño. Ese era un servicio, no tan servicio. Ese no es servicio. Ese era un servicio. Porque el verdadero servicio es el desinteresado. El desinteresado, lógico. Pero por ahí empezaste. Por ahí empecé, pero por ahí empecé y no. A reconocer el valor de darte al otro. Por las onces. Por ejemplo. Claro. Pero, y después pensé que, ya la historia, ya uno como dice, hombre, el tema es que las onces pueden venir de otra manera. ¿Sí? Pienso yo, sí, pero también pienso yo que de pronto te empezaste a dar cuenta la satisfacción que producías en otras personas y en ti mismo. Exacto. El dedicarte a dar. Exacto. De forma desinteresada, más allá de las onces. Sí. Las onces pasaron a ser secundarias. Sí. Y empezó a ser primario la satisfacción en el otro del otro, la felicidad del otro, la claridad del otro, la gratitud. Exacto. No porque querías que te dieran gracias o por reconocimiento, no. Porque tú también en la felicidad de otros, tú también sentías felicidad. Claro, estás recibiendo, claro. Te empezabas a reconocer en el otro. Exacto. Empezabas a reconocer. Me validaba en ese servicio que prestaba. ¿Quién se validaba? Rubén? Yo mismo. Pero yo o tú no yo. Te pregunto. Es decir, me refiero,
el ser, como tú lo mencionas, o la mente de No, Rubén. no, me validaba esa condición trascendental Era de algo sentido. más, De lo algo que más de hablamos. sentido, De algo más sentido, profundo, es claro, más en el claro. no yo. Es más en el no yo, o sea, Sí, te en el no yo. reconocías en el otro. En el como trascender. empezabas a reconocer que el otro tiene algo que es igual a ti, Exacto. que somos uno, Claro. Y que el otro me necesite y que yo lo necesito. que nos necesitamos Que nos mutuamente, necesitamos que no mutuamente. estoy ahí para darle, sino para un intercambio, Una construcción colectiva. ¿Sí? un Es- intercambio, una cuestión, qué hermoso. ¿Sí te diste sí, cuenta sí, sí, a sí. dónde estamos? Claro. Wow. Sí, vale, muy, Porque es muy eso, valioso. porque entonces el servicio puede empezar uno con algún interés, porque empieza, si no sirve, empieza a servir así sea con interés. Claro, Pero a medida que tú empiezas a darte, claro, a observarte, a encontrar, empiezas a reconocer el para qué y empiezas a encontrar un para qué más profundo, un sentido más profundo del dar claro. y te empiezas a gratificar más Exacto. y agradecer. Claro. Y ¿sabes qué? Yo he descubierto en N cantidad de oportunidades, que las personas a quienes más les ha servido es de quienes menos he recibido. Y personas a quienes no les he servido absolutamente para nada es de quienes he recibido más. Tengo cualquier cantidad de testimonios puntuales en mi historia personal. ¿Sí? En mi historia personal. Tú dices que no has recibido cosas materiales, Materiales, sí. o hasta Sí. emocionales y de reconocimiento psicológicas, pero quizás sí has recibido Sí. gratificación Por eso se bueno. divina. Por eso la recibo, por eso las cosas que recibo, yo creo que son condiciones divinas, condiciones trascendentes, ¿sí? La complacencia del creador, ¿qué más Exacto, que eso? exacto. Sí. Exacto. Excelente y muy bacano lo que estás mencionando de que cuando uno da esperando y que le reconocen es cuando uno menos está finalmente ayudando al otro. Exacto. Además, ahí no estás dando, ahí estás negociando. Eso. Esto es un negocio, que es el problema de la vida. Y ese ¿Sí? tema de tanta carrera o profesiones, de pronto psicología, coaching, de pronto cualquier otra, que de pronto está uno en ese plan, ¿no? Como coach o como líder, como esperando a ver, bueno, ¿usted qué me va a devolver? Y es cuando usted menos va a ayudar al otro. Claro. Claro. Por eso es que regresamos a tu presentación. Psicólogo que ha superado la psicología, coach que ha superado el coach, porque te entrega de otras formas muy diferentes y has reconocido que cuando te das de esas formas muy diferentes, sin esperar nada, es cuando más puede la persona aprovechar Claro. y tú sentirte más gratificado. Sí, independiente incluso, ya ni piensas qué te va a gratificar o qué no te va a gratificar. Claro. Es como lo que me lleva a lo que tiene sentido para mí. Es como el sentido de mi ser. Yo digo, mire. Ese es tu verdadero sentido. Exacto. Sentir esa gratificación plena de estar dándote. Y a eso es a donde vamos precisamente con el mundo del desarrollo personal. El nuevo desarrollo personal, el nuevo liderazgo, el nuevo coaching, la nueva psicología o el desarrollo humano actualizado, como lo planteamos en nuestra escuela, precisamente. Claro. A que en la medida que tú vas profundizando en ti, te vas observando, vas reconociendo otras facetas en ti más aportantes para la humanidad, Claro. que no son de negociación, como en muchos ambientes hoy se promueve, sino son de construcción conjunta. Exacto. Sí, es ese espacio en donde mi desarrollo genera desarrollo en el otro. ¿Sí? Yo logro transformarme y transformo. Sí, solamente en la medida que estemos en mejoramiento continuo, crecimiento personal continuo, tratando de profundizar día a día, sin parar hasta que nos muramos. Exacto. Es en esas medidas que podemos estar dando más a nuestra sociedad, familia, empresas. Y yo quiero retomar el propósito, Me gusta. cómo integrar el cuento del propósito, porque para mí todo siempre tiene un propósito. ¿Sí? Sea o no sea consciente en mí. ¿Sí? Las cosas que me pasan a mí
me conducen a que puede ser el propósito de, aunque yo no sea consciente que ese era el propósito. El ejercicio hermoso es cuando yo empiezo a tomar conciencia de esos propósitos que me llevaron a, ¿sí? Se puede confundir con la intencionalidad de, ¿sí? Yo hice algo con una intención. ¿Era la intención de tener una retribución? ¿O era la intención de validarme a mí mismo? ¿O era el propósito de tener reconocimiento? ¿O era la intención de...? ¿Y cuál es la diferencia entre propósito e intención? Para ti, porque para mí es como muy similar también. Sí, es muy similar. Lo que pasa es que de pronto el propósito es un poco más trascendente, ¿sí? La intención es como más condicionante, ¿sí? Bueno, está bien, para mí, o sea, porque cuando yo quiero buscar algo más trascendente me voy al sentido. Claro. Es que el propósito me lleva al sentido. En la medida en que yo tomo conciencia del propósito de mis más bien acciones, el sentido de los propósitos. Porque depende del sentido del porqué, de cuáles son mis creencias. Bueno, ese es otro. Eso va a definir cuáles son mis propósitos e intenciones. Claro, claro. Ese referente de las creencias también entra a ser determinante en esa construcción. Sí, exacto. O sea, sí, claro, si cambio mis creencias, puedo cambiar mis propósitos, mis intenciones. Claro. Por eso la contextualización continua en cuanto a que somos, interna y externamente, fundamental para poder estar evolucionando en mis creencias para que tenga propósitos más significativos. Y ese tema de las creencias es algo bien importante. Es básico. Es determinante. El tema no es cambiar mis creencias, porque hay toda una corriente de cambia tus creencias. El tema, si ya sabemos cambios, aquí no se trata de tener que cambiar, actualizar. Haz consciente tus creencias y qué tanto están al servicio de. Correcto, sí. Contextualizar. Tenga cuenta usted por qué cree lo que cree. Exacto. Sí. Y son válidas. Sí, claro. Ahora, las que sean. Claro, lo que pasa es que dentro de las corrientes teóricas y los modelos, no sé cuántas, y bla, 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 muchas creencias son determinantes de patologías y de no sé cuánto. Hermano, eso no, por ahí no puede ser, ¿sí? Por ahí yo no estoy construyendo en eso, estoy juzgando, ¿sí? A medida, y con esta conversación salió y tú nos mostraste que sucedió en tu vida, a medida que uno va reconociendo que uno de los sentidos más elevados en la vida, como el que tú estás expresando que tienes, y es con lo que empezamos esta conversación, servir, pero servir de manera desinteresada, gratificarse en el otro, con ese compartir. Y fíjate cómo tu sentido se puso en un nivel elevado que fue también modificando tus creencias posiblemente a lo largo de la vida. Sí. Pero fíjate, entonces estamos procurando entender cuál puede ser el sentido más elevado que podemos tener. Y si tiene que ver con lo que tú también has alcanzado en tu vida o has clarificado en tu vida, que es lo que me parece un regalo, poder tenerte aquí y poder que en esta conversación surja ese grado de sentido, pues ese es un sentido verdaderamente profundo, un sentido verdaderamente elevado, que te va haciendo sentir mejor y te va haciendo convertirte en un consultor actualizado, un coach actualizado, un nuevo líder, un nuevo psicólogo, lo que sea, pero una persona que aporta mucho más a la humanidad. Claro. Por eso te agradezco mucho que puedas compartirnos esta experiencia tuya de vida profesional y cómo has trascendido muchos de esos conceptos que ofrece la academia tradicional y que en ti, en ese constante observar, te llevaron a darte otras formas mucho más aportantes. Claro. Muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias a ti. Un espacio maravilloso. Muchas gracias.